Bienvenido a un nuevo episodio de Misión 360. Estamos en la ciudad del Libertador San Martín, en Entre Ríos, Argentina. Y es aquí donde la Iglesia Adventista dio sus primeros pasos. Vamos a la casa del pastor Edwin Mayer, que nos va a contar todos los detalles. Entonces, acompáñanos. Cuando llegué a la casa del pastor Edwin, me fue contando todos los detalles de la historia misionera. Pastor, ¿cómo la Iglesia Adventista dio sus primeros pasos en Sudamérica? Este lugar que estamos ahora es la cuna del adventismo en la división sudamericana. Aquí empezó toda la linda historia de nuestra iglesia en el territorio de la división sudamericana formada por 8 países. ¿Por qué aquí? Y voy a contarte. El pastor explicó que el comienzo de la Iglesia Adventista en Sudamérica estuvo relacionado con algo que ocurrió en otro continente. Y la historia va bien atrás, al momento cuando un príncipe ruso llamado Pedro se enamoró de una princesa alemana llamada Catalina. Estoy hablando del año 1750, 60, hace muchos años atrás. Se casaron y Catalina le dijo a su esposo: yo voy a tener que salir de Alemania y a vivir en San Petersburgo, en los palacios donde tu padre es el emperador, y me voy a sentir muy solita allí. Así que te pido por favor que autorices a los alemanes que quieran venir a vivir aquí a Rusia, que puedan venir, que tu padre les dé tierras y semillas y herramientas para poder cultivar la tierra. Y entonces el príncipe ruso accedió a la petición de su esposa. Fue en ese momento que miles de alemanes abandonaron su país rumbo a Rusia, acompañando a su princesa. Y se mudaron de Alemania decenas de miles. Algunos calculan que fueron 140.000, 150.000 alemanes a través de los años. Y ahí se instalaron. El gobierno ruso les dio ambas márgenes del río Volga, que es el río más largo de Sudamérica. Todo fue muy bien. Falleció el suegro de Catalina, es decir, el padre de Pedro, que era el emperador Pedro II, y entonces el esposo de Catalina asume como emperador Pedro III. Pero gobernó poco tiempo porque lo asesinaron, lo mataron. Y Catalina asume ahora como emperatriz de Rusia. Pero tras el gobierno y la muerte de Catalina, las cosas se pusieron más difíciles para los alemanes que vivían allí. El pueblo ruso-alemán, ruso porque nació en Rusia, pero eran de costumbres alemanas, empezó a decir: no se justifica más que vivamos acá. Vamos, salgamos de aquí. Y empezaron a irse para diversos países. Se fueron algunos a Estados Unidos, otros vinieron a Brasil, otros aquí a Argentina, otros se volvieron a su tierra de origen, a Alemania, y muchos se quedaron también allí en Rusia. En el año 1850, un año con número muy fácil de recordar, nace allí en Rusia, entre las familias alemanas, un niño. Su padre le pone el nombre de Jorge, su apellido Riffel, Jorge Riffel. Tenía un hermano mayor llamado Federico, y los niños crecieron, se hicieron grandes, buscaron sus compañeras, se casaron, tuvieron sus hijos, y cuando la situación se puso fea allí en Rusia, Federico: nos vamos. Al final, estos dos hermanos decidieron ir al continente americano. Federico le dice: Jorge, yo me voy a Estados Unidos, porque ahí ya fueron algunos de nuestros amigos y dicen que está bien para vivir allí. Oh, pero yo no voy para allá, yo me voy a Brasil, dijo Jorge. Y un amigo de ellos, Reinaldo Hetze, que estaba ahí con ellos, yo me voy para Argentina. Y los 3 amigos, cada uno tomó su rumbo diferente. Y en Brasil, Jorge Riffel intentó aventurarse en la agricultura,
pero no tuvo mucho éxito. Y mientras tanto le escribía cartas a su amigo Reinaldo Getze, que había venido aquí a Argentina. Y Reinaldo le dice: Jorge, vení. ¿Qué te parece, María? ¿Nos vamos para allá? Dice, salimos de allá, fuimos a Saratov, de Saratov a Bremen, de Bremen a Río Grande del Sur y ahora para Argentina. Vamos, María, vamos. Y se vinieron aquí, a esta provincia de Entre Ríos. Y ahí comienza la historia, en Entre Ríos. Pero incluso en Argentina, a Jorge no le fue bien en la agricultura. Y mientras tanto Federico, que estaba allá en Kansas, le dice: Jorge, vení aquí para Estados Unidos, vení aquí, estamos bien. ¿Qué te parece, María? ¿Vamos para allá? Hacer otra mudanza, por favor, Jorge, vamos, porque acá no nos fue bien. Y se van a Estados Unidos, se instalan en Kansas, siembran. ¡Qué buena cosecha! ¡Qué bien! ¿Cómo nos va bien acá? El otro año siembran cosecha. ¡Otra vez! Ahora sí que estamos empezando a comprar cosas que nunca tuvimos. Pero a partir de este momento, todo volvió a cambiar para Jorge Riffel. Y en el año 1888, Jorge había nacido en 1850, tenía 38 años. Salía del pueblo donde él vendía sus mercaderías. El pueblo se llamaba, o la pequeña ciudad, Hillsboro. Él vivía a 8 kilómetros y sale del pueblo. Dice, pero qué carpa grande que están armando aquí, qué maravilla, ¿qué va a pasar? Debe venir un circo. No, Jorge, está circo. Acá va a venir, debajo de esa carpa grande, va a venir un pastor a predicar, y va a predicar en alemán. ¿Va a predicar en alemán? Yo vengo. Vamos a escuchar de la Biblia en nuestra propia lengua. ¡Qué bueno! ¡Fantástico! Y Jorge y María y su hijo David y Federico, su hermano, con su familia y muchos otros habitantes de ahí, de la ciudad de Hillsboro, fueron a esa carpa, a ese lugar, para escuchar la predicación de un pastor adventista del séptimo día, el pastor Luis Conradi. El pastor Edwin nos dijo que después de estos días de predicación, se tomó una decisión importante. Y finalmente resuelve bautizarse. Yo quiero ser adventista también. Y cuando Jorge Riffel siente en su corazón el llamado de Dios para ser misionero, dice, pero yo soy un agricultor, un hombre simple. Fui poco tiempo a la escuela, sé leer y escribir, pero Dios me llama a ser misionero. Y aquí en Estados Unidos, yo no hablo el inglés, porque donde ellos vivían solamente se hablaba el alemán. ¿Qué hago? Y el deseo de la misión hizo que Jorge Riffel tratara de alcanzar más y más almas para Jesús. Y recibió una carta de su amigo que vivía aquí en Argentina, Reinaldo Getze, que le dijo: Jorge, estuve leyendo lo que me mandaste en la carta sobre el sábado y estoy dispuesto. Ahora me doy cuenta que el sábado es el día para descansar, pero necesito el apoyo de alguien, porque acá mis vecinos dicen que yo estoy loco porque quiero guardar el sábado. Y cuando Jorge recibe esa carta, le dice a María, su esposa: María, volvamos a Argentina porque Reinaldo necesita de nosotros para apoyarlo. No, dice, allá fracasamos, ¿qué vamos a ir allá? Por favor, no. María, además de tener dinero para comer, necesitamos compartir nuestra fe. Misión. Y la convenció a su esposa y se volvieron. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y cuando llega a Buenos Aires Jorge Riffel con su esposa, ahora como miembro de iglesia, le escribe una carta a su amigo que vivía no muy lejos de aquí: Reinaldo, espérame en el puerto de Diamante que voy a llegar en el barco. Ahora te invito y nos vamos al puerto de Diamante para ver dónde bajó Jorge Riffel. ¿Qué te parece? Dale, pastor, acepto la invitación. Y tú nos vas a acompañar cómo fue la llegada del primer adventista en Sudamérica. Todo eso aquí en el próximo episodio de Misión 360. Uno de los textos más extraordinarios del Nuevo Testamento acerca de la experiencia de seguir al Maestro está en el Evangelio de Juan. Unas horas antes de ser arrestado y muerto, Jesucristo dijo a sus discípulos: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos
si se aman los unos a los otros. Aquí vemos claramente quizás la mayor característica de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuál? El amor. Este amor proviene inicialmente de una relación profunda con Dios, pero no puede ser solo personal. Este amor necesita ser compartido con otras personas. Sin embargo, la mejor forma de expresar este amor a los que nos rodean y también a los que están lejos de nosotros es a través de las acciones. Acciones que puedan demostrarse de manera práctica en el servicio al prójimo, que en realidad es Dios en nuestra vida. Entre tantas otras iniciativas, con el fin de hacer discípulos en todo el mundo, la Iglesia Adventista mantiene oportunidades para aquellos que aún en el periodo escolar también quieren servir, manifestando así de manera concreta el amor a quienes tanto lo necesitan. En otras palabras, ser así un verdadero discípulo del Maestro. El programa de estudiantes misioneros en la Iglesia Adventista comenzó de manera informal en la sala de estar del Dr. William Lovelace, quien en la década de 1950 fue pastor de la Iglesia Adventista de Takoma Park en el estado de Maryland, Estados Unidos. Algunos líderes estudiantiles de las actividades religiosas en el campus de Columbia Union College estaban buscando formas de hacer que la experiencia misionera fuera real para ellos. Hasta ese momento los misioneros, que ya eran un número considerable, eran personas de avanzada edad. Esta nueva idea de enviar estudiantes como misioneros a otras partes del mundo tuvo un impacto extraordinario entre ellos y fue rápidamente aceptada y apoyada. El primer estudiante misionero, Merlin Matthew, sirvió durante el verano de 1959 en México. Principalmente ayudó a pastores locales a evangelizar un área remota del país. Cuando regresó, trajo consigo historias y experiencias notables de su viaje que rápidamente llamaron la atención y despertaron el deseo en otros estudiantes de participar también en la misión sirviendo en otras partes del mundo. Generalmente los estudiantes que quieren servir como misioneros dedican un año de sus vidas en el avance del reino de Dios en alguna parte del mundo que necesita ayuda directamente. Como es costumbre, el estudiante asume los gastos de viaje y la institución que lo recibe le otorga un pequeño estipendio, un estipendio mensual para cubrir sus necesidades básicas de vivienda y alimentación. Un estudiante misionero tiene la oportunidad de cambiar el corazón de aquellos con los que entra en contacto. Sin duda siempre alguien se ve impactado por este tipo de iniciativa. Al dedicar un año de su vida a Dios, los sueños siempre se hacen realidad. Muchas veces el resultado se ve en la construcción de una nueva iglesia, en la ayuda a la comunidad necesitada o en la sonrisa de quienes son tocados por el estudiante misionero. Pero seguro que uno de los grandes beneficiados es el propio alumno. Historia tras historia confirma que aquellos que sirven de esta manera nunca regresan como la misma persona. La pasión por los demás y el deseo de servir en la misión de Dios tiene el poder de cambiar por completo la vida de estos estudiantes que desinteresadamente deciden vivir la experiencia real de ser y hacer discípulos entre aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Si deseas saber cómo servir al Señor en su misión como un estudiante misionero, comunícate con nosotros para obtener más información sobre cómo tú también puedes hacer discípulos para Cristo en otras partes del mundo. Entonces, maletas listas, ¿qué tal dedicar unas semanas o incluso un año de tu vida al Maestro?